tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde a través de la transmisión de la Iglesia Bautista Betlem de aquí de Mazatlán. Vamos a empezar con el culto de esta tarde. Vamos a iniciar con una oración. Que Dios bendiga este tiempo a nuestro Dios. Y Dios, le agradecemos este hermoso tiempo que tú nos das, mi Dios. Gracias por bendecirnos en este día, Señor, con la vida y con la salud, Señor, para poderte cantar, Señor, en esta tarde, Señor, que usted, Señor, ponga, Señor, un fuego encendido, Señor, fuertemente en nuestros corazones, Padre, para poderte cantar, Señor, y poderte glorificar en esta hora. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios en esta tarde. Soy feliz en el servicio del Señor, hermanos. Espero que usted también sea feliz, hermanos, esté contento cuando sirve a nuestro Dios, hermanos. Vamos, comenzamos. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, recordando el pensamiento y amor, al servir al Salvador, al servir al Salvador. Al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir con mi Señor. Muy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Serviré al Salvador, al servir al Salvador, al servirle por amor, cuán alegre yo me siento al servir mi Señor. Feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, la gloria nunca faltará el valor, que me da el Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Espero estén contentos, hermanos, en esta tarde en el servicio de nuestro Dios. Sigamos cantando, hermanos, en esta tarde de nuestro Dios. Himno en los negocios del Rey, hermanos. Muy bien, hermanos. Lo tenemos ahí, hermanos. Vamos a cantar bien fuerte, hermanos. En esta hora de nuestro Dios. Cantamos, hermanos. Soy peregrino, niño, la propagación de la nación de Dios, en mi batalla Dios, guardador de Dios, el reino de Dios, en donde gozaré. El teléfono los que obedecen Jesús, reconciliar.
Bien, así vamos a dar tiempo a nuestro pastor en esta tarde para que traiga los anuncios, ¿verdad? De nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, que bienvenidos a la Iglesia Bautista Betlem. Y simplemente, hermanos, quiero solamente notificarles, hermana Lupita Pantoja ya tiene su bebé igualito al primero, ¿verdad? Igualito, están igual de hermosos los dos. Así que gracias a Dios, hermana Lupita, ya tenemos al bebé ya con bien. Pues solamente, hermanos, para notificar eso, quiero recordarles, hermanos, que el día jueves vamos a tener... no vamos a tener a las 4 de la tarde, ya no vamos a tener, hermano, la enseñanza de los niños. El día de mañana no vamos a tener la enseñanza de los niños, mañana no la vamos a tener a las 4. Simplemente lo que sí vamos a tener a las 6 de la tarde, hermanos, es la femenil. Sí vamos a seguir con el diseño divino, va a estar enseñando la hermana Lucy. Y también, hermanos, también para los varones a las 8:30 más o menos, vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios para todos los varones. Así que les animo, hermanos, que el día de mañana puedan conectarse también a las 8:30. Vamos a tener un mensaje por Facebook. Y el día viernes también, hermanos, vamos a tener a las 7 de la tarde una hermana invitada, una hermana especial que va a estar enseñando la palabra de Dios. Así que le animo, hermanas, que usted pueda mañana, el día viernes, conectarse a las 7 de la tarde. El sábado sí vamos a ir a entregar literatura a las 9 de la mañana, hermanos. Sábado sí vamos a las 9 de la mañana. Y a las 5 de la tarde tenemos la reunión de jóvenes por Zoom. El domingo pues estamos celebrando el Día del Padre, así que les animo que usted pueda conectarse a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los lunes vamos a seguir orando a las 6 de la tarde. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque hemos visto la mano de Dios obrando. Y doy gracias a Dios, hermanos, por todo lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, vamos a continuar adorando y adorando a nuestro Dios. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a cantar el himno 418, Dilo a Cristo, hermanos. Bien, hermanos, listos y cantamos, hermanos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés descansado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando tú te encuentres desesperado, mira a Cristo, Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Se te amará cuando tengas vida, sigue a Cristo, sigue a Cristo, ya que piensas valorar tu vida, sigue a Cristo, Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel.
cuando llegue la vida futura, y la venir, Así es, hermanos. Siempre busquemos a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando andemos en dificultades, para así también, ¿verdad? Seguir adelante, como dice este hermoso himno, a continuación, firmes y adelante, hermanos. Himno 397, firmes y adelante. Bien, pues, con este mismo ánimo vamos a cantar, dice. firme y Bien, hermanos, así le damos el tiempo a nuestro pastor para que traiga el mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde y le invito a que abra sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos. Primera de Reyes 18, vamos a leer del versículo 41 al 46. Espero que ya lo tengan ahí en sus hogares. Y dice la palabra de Dios: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el cielo. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Y él volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en eso, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hable, nos cambie, nos transformes a través de ella. Necesitamos tu poder, Señor, y tu gracia hablando a nuestras vidas. Háblanos, Señor, una vez más a través de tu divina y santa palabra. Te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver un poquito en esta tarde acerca de que debemos de seguir a Dios en cualquier parte donde Dios nos mande. Debemos de seguir a Dios. Y debemos de seguir a Dios, hermanos, no solamente en el pasado, debemos de seguir a Dios también en el presente. Una vez, hermanos, aquí, antes de continuar con este texto, y antes de continuar con el mensaje de poder seguir a Dios en las bendiciones, tenemos que leer un poco los versículos anteriores, lo que son los versículos, el versículo 36 del mismo pasaje hasta el 40, porque vemos, hermanos, que lluvia no hubo hasta esos 3 años y medio que habían pasado. Pero Elías pues fue obediente, caminó con Dios esos 3 años y medio. Dios estuvo trabajando un tiempo especial en el corazón de Elías, pero también vemos, hermanos, que hasta que el pueblo no tuvo un arrepentimiento en su propio corazón, ahora la sequía fue terminada. Y aquí les retó Elías al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Y les estuvo hablando, hermanos, acerca de todo eso. Y el pueblo, cuando dijo Jehová es Dios, y el pueblo reconoció que solamente hay un Dios, el creador del cielo y de la tierra, y que creyeron que Dios solamente, hermanos, puede consumir aquellas cosas en la vida, y que solamente Dios puede poner un fuego donde no hay tampoco. Hermanos, el pueblo pudo reconocer que el Dios verdadero era Jehová. Y cuando vemos todo esto, hermanos, el pueblo se arrepintió, el pueblo pudo seguir a Dios. Y cuando vemos que siguió a Dios, ahora el cielo se pudo mover, ahora el cielo pudo, hermanos, derramar las bendiciones, y Dios trajo la bendición que era tan esperada como la lluvia. Ahora, hermanos, quiero que veamos también que una vez que el pueblo, hermanos, reconoció que Jehová era Dios, envió aquella misma tarde, hermanos, esa bendición tan deseada que era la lluvia. Hermanos, Elías sigue trabajando. No solamente, hermanos, podemos pensar que el Monte Carmelo fue una grande victoria, sino que, hermanos, Elías se mantuvo fiel en el pasado, en esa grande victoria, pero Elías no quería vivir en el pasado de las grandes victorias. Elías quería seguir viviendo en el presente, en las grandes victorias. Uno pensaría, hermanos, que después de la victoria, Elías iba a ir a su casa. Hermanos, pero vemos que no fue así, hermanos, sino que Elías siguió estando en la obra continuamente, porque él no quería vivir en el pasado y en las bendiciones del pasado. Él quería seguir viviendo en las bendiciones del presente. Hermanos, todos anhelamos tarde o temprano, hermanos, todos anhelamos los tiempos donde Dios vuelve a bendecir nuestras vidas con esa lluvia que viene de Él. Pero es igual de importante, hermanos, lo que hacemos antes para seguir a Dios en el pasado, como lo podemos seguir en el presente. Hermanos, debemos de seguir a Dios en las bendiciones, pero hay que haber sido fiel en el pasado también. No podemos seguir a Dios, hermanos, en las bendiciones si no estamos dispuestos a enfrentarlos acá en nuestras propias vidas. ¿Cuántos cristianos, hermanos, quieren tener la bendición de Dios? ¿Cuántos cristianos quieren tener la gracia de Dios en sus vidas? Pero cuando viene algo tremendo en su propia vida, deciden renunciar a la vida cristiana, deciden renunciar a la palabra de Dios y confiar en sus propios pensamientos. Hermanos, Elías estuvo dispuesto, hermanos, a seguir a Dios, a las bendiciones. Ya le había seguido en la sequía, ya le había seguido a Dios, hermanos, viviendo con una viuda, hermanos, ahí en Sarepta. Ahora Dios le dice que se enfrente a Acab, y ahora que se enfrenta a Acab, hermanos, se enfrenta delante de un pueblo que estaba como las olas del mar, de un lugar a otro. Y hermanos, pero tenemos que, si queremos la bendición de Dios, debemos de enfrentar esos Acab en nuestra vida. Y Elías tuvo que enfrentar esos Acab. Elías, hermanos, para enfrentar a Acab y tener la bendición de Dios, él tuvo que enfrentarse tal vez al miedo de la muerte. Él tuvo que enfrentarse, hermanos, al miedo de no saber lo que iba a suceder en el futuro. A miedo, hermanos, a hacer lo correcto y recibir la burla de los demás.
Pero Elías, hermanos, se paró firme y dijo, yo me voy a enfrentar, yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga, hermanos, y él recibió bendición y siguió teniendo la bendición correcta. Hermanos, sí quiero decirle que no podemos seguir a Dios en las bendiciones, a menos que sigamos a Dios en los tiempos del arroyo de Querid y de estar en Sarepta. Ahora, hermanos, quiero que veamos, número 1, hermanos, la promesa de Elías, versículo 41. Elías ora por lluvia, pero quiero que veamos la promesa de Elías, versículo 41. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermanos, podemos comprender aquí que la lluvia, hermanos, Elías sabía que iba a llover, Elías sabía que iba a venir grande lluvia, que él iba a orar de nuevo a Dios y que por el mandato de Dios a Elías, hermanos, iba a cerrar los cielos, pero también por la oración de Elías, Dios iba a contestar esa oración para que volviera a ver otra vez agua, lluvia después de 3 años y medio. Pero ¿cómo iba a llover, hermanos? Obviamente, ¿cómo supo Elías que iba a llover? Hermanos, pues muy fácil, por el oído de la fe. Hermanos, ¿cómo por el oído de la fe? Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios causa convicción, causa, hermanos, una certeza en la vida del cristiano. Por eso es muy importante, hermanos, creer a la palabra de Dios. Hermanos, Elías pudo decir que iba a llover por el oído de la fe. Hermanos, al contrario, al ojo de la carne que no puede ver. El ojo de la carne, hermanos, si no veo, no creo. Pero Elías pudo creer a la palabra de Dios. Él no escuchó el agua literalmente, hermanos, pero escuchó la palabra de Dios viniendo a su propio corazón. Lo que Dios le había dicho en el pasado, hermanos, él estaba esperando que el Señor lo cumpliese en el presente. Qué bonita es la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Ahora, hermanos, no solamente quiero que veamos a Dios en la manera en que Dios promete algo y en la manera en que Dios lo hace. Hermanos, alguien dijo, cuando un hombre entra al lugar donde los ruidos del mundo no se escuchan, el oído puede escuchar las bendiciones de Dios antes que aparezcan. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros quitamos cualquier pensamiento que este mundo pudiera estorbar a creer a la palabra de Dios, hermanos, podemos escuchar claramente la palabra de nuestro gran Dios, podemos leerla y entender que lo que Dios dice es verdadero. Ahí en Juan capítulo 20, versículo 29, el Señor Jesucristo le dijo cuando él había resucitado, dice que estaba ahí con los discípulos y no creían, hermanos, que el Señor había resucitado, pero el Señor dijo que él iba a resucitar. Y aquí en Juan 20, 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios no puede hacer una obra en el corazón de alguna persona porque estamos viendo la manera de vivir. No, esa persona ya es imposible que cambie. Yo le conozco, hermanos, pero si conociéramos el poder que emana de la palabra de Dios, hermanos, si pudiéramos confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, yo creo que nuestra vida fuera totalmente diferente. Elías era un hombre, hermanos, que creía la palabra de Dios. Él las creía a tal punto, hermanos, que las daba por hecho. Y hermanos, podemos ver que la Biblia está llena de promesas para usted y para mí. A veces, muchas veces yo no he podido dormir, hermanos, en las noches a las 2, 3 de la mañana. Muchas veces se me va el sueño, pero sé que si voy al Salmo 3, voy al Salmo 4, yo puedo leer y puedo encontrar que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi corazón puede estar confiado, hermanos, en las promesas de Dios, y la promesa de Dios causa convicción, causa fe en mi propia vida. Por ejemplo, hermanos, nosotros podemos tener y ver la certeza de Elías, hermanos, que la certeza de Elías, número 1, estaba basado en la palabra de Dios. La certeza de Elías, hermanos, de que iba a llover, estaba basado en la promesa, en la palabra de Dios. Quiero que leamos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Mire, hermanos, pasado muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, dice, muéstrate acá y yo haré llover, dice, sobre la faz de la tierra. Hermanos, para que lloviera, Elías también como un profeta de Dios, como un siervo de Dios, él tenía que obedecer, hermanos, a Dios, presentarse acá
hermanos, para que pudiera llover. Y hermanos, pudiera decir a Elías, bueno, me estás escondiendo, primero me escondes, Señor, aproximadamente un año, y luego me dices que me voy a Sarepta, y luego dices que me expongo ahí delante de los padres de Jezabel, en ese lugar me van a quitar la vida, tal vez tengo miedo de morir, hermanos. Pero Elías estaba confiando en la palabra de Dios. Si Dios le había dicho en el pasado, hermanos, que se mostrara acá y que él iba a hacer llover sobre la faz de la tierra, hermanos, él estaba confiando en las promesas de Dios. Elías sabía, hermanos, que Dios iba a cumplir su palabra en el presente, porque Dios había cumplido su palabra y él había sido fiel en el pasado a su palabra. Dios no miente, hermanos. Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y puede llegar a lo más profundo de nuestras vidas. Queridos hermanos, nosotros servimos a un Dios que cumple lo que Él dice. Hermanos, dijo el apóstol Pablo a los romanos, allí en el 4:21, Romanos 4:21, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, hermanos, quiero que veamos que Elías tuvo una certeza de que iba a llover, porque esa certeza, hermanos, de Elías estaba basada en la palabra de Dios. Número 2, hermanos, quiero que veamos la promesa de Elías estaba basada en la palabra de Dios. Y número 2, hermanos, podemos ver la perfecta voluntad de Dios. Quiero que vayamos allá al capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano, estaba diciendo, hermanos, que por la palabra que Dios le estaba dando a Elías, no iba a haber lluvia. Ahora, hermanos, nosotros muchas veces desconfiamos, hermanos, de la voluntad de Dios en nosotros. Muchas veces desconfiamos de todo eso. Y hermanos, yo me pongo a pensar un poco que muchas veces desconfiamos de lo que Dios está haciendo, hermanos, en nuestras propias vidas. Y también, hermanos, quiero que veamos, hermanos, que ahí el capítulo 17 dice, en cuya presencia estoy y no ha habido lluvia. Elías fue el instrumento, hermanos, que Dios usó para parar la sequía y para traer la sequía. Elías sabía, hermanos, que la sequía vino por la idolatría del pueblo. El pueblo vivía para sí mismo, hermanos, y el pueblo estaba viviendo en esa idolatría, vivía para sus propios placeres, servía a otros dioses excepto su Dios. Hermanos, ¿cuántos dioses muchas veces las personas tienen, hermanos, en su propia vida? Y no nos damos cuenta, hermanos, que no estamos sirviendo a Dios. Hermanos, ellos estaban sirviendo la idolatría a Baal, sus profetas estaban muertos, no escuchaban, no podían caminar, y el pueblo, hermanos, no se arrepentía, pero una vez que escucharon y vieron la gracia de Dios ahí en el Monte Carmelo, el pueblo se arrepintió y el pueblo regresó a Dios. Si solamente entendiéramos, hermanos, que sí hay cosas en nosotros que necesitamos quitar para poder escuchar claramente la voz de Dios y poder entender la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos revela su voluntad, hermanos, acerca de un asunto, hermanos, ya establecido o ya escrito en la Biblia, eso va a suceder. Lo creamos o no lo creamos. Hay personas que dicen que no existe Dios. Hermanos, si ellos no creen que existe Dios, sí existe un Dios que nos ha cambiado y nos ha transformado. Hermanos, ¿por qué? Entonces uno tiene que orar, hermanos, hasta que suceda este tipo de cosas. Cuando Dios nos da su voluntad, no es para que paremos de orar, hermanos, sino para darnos más energía para orar. Muchos cristianos, hermanos, a veces dejan de orar porque piensan que Dios no les escucha, y Dios sí escucha. Hermanos, tenemos promesas de Dios que Él va a cumplir y suplir nuestras propias necesidades en nuestra propia vida. Pero nosotros, hermanos, podemos orar, hermanos, que Dios va a suplir cualquier necesidad que nosotros podamos tener en nuestra propia vida. Hermanos, podemos ver la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es bendecir nuestras vidas. La voluntad de Dios es que esperemos en su voluntad. No solamente quiero que veamos, hermanos, la promesa de Elías que vino, hermanos, por certeza, que tuvo certeza en la palabra de Dios. Hermanos, la promesa de Elías le mostró también, hermanos, la palabra de Dios le mostró la voluntad de Dios en su propia vida, que sí iba a llover. Pero también quiero que veamos, hermanos, que Elías tenía promesas de parte de Dios, porque el Dios, hermanos, aunque habían pasado 3 años y medio y no había habido lluvia, Dios, hermanos, había puesto y dicho a Elías que así iba a llover. Entonces, hermanos, Elías tenía que confiar que en el Dios
que él había confiado en el pasado, hermanos, y el Dios que había obrado en el pasado es el mismo Dios que va a seguir obrando en el presente y en el futuro también. No solo tenía la confianza, hermanos, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, sino que también, hermanos, en la obra pasada de Dios. Lo que Dios ha hecho en el pasado, hermanos, podemos tener confianza en nuestras propias vidas. Elías, hermanos, podía confiar en Dios, que él iba a mandar lluvia porque él ya había visto a Dios proveer milagros, había cumplido todo lo que él había dicho, hermanos, y se pudo hacer. Elías pudo ver a Dios obrar en Querit. Hermanos, que increíble para mi propia vida, hermanos. Si Dios le dijo que iba a mandar los cuervos allí y que le iba a dar de beber ahí del arroyo, que le iba a mandar carne, pan, hermanos, y ver a esos cuervos que traían, hermanos, la carne, como Dios le había dicho a Elías que iba a suceder, exactamente, hermanos, fue como sucedió en la vida de él. Hermanos, podemos reconocer la palabra de Dios, hermanos, que Dios ha seguido obrando, no importa cuánto sequía pueda haber alrededor de nosotros, no importa qué circunstancias puedan haber alrededor de nosotros, si Dios, hermanos, ha sido fiel en el pasado, Él sigue siendo fiel en el presente también. La Biblia nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y dice, yo Jehová no cambio. Hermanos, gracias a Dios porque Él no cambia. Hermanos, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Hermanos, Elías pudo ver a Dios obrar, hermanos, con los cuervos. Él pudo obrar también, hermanos, ahí con la viuda, con el aceite, pudo obrar, hermanos, que el hijo fue resucitado, hermanos, porque él clamó a Dios. No había razón, hermanos, ni duda, porque Elías, hermanos, debería de dudar, hermanos, lo que Dios había dicho en el pasado que iba a suceder en el presente. Quiero recordarles, hermanos, que Dios no ha cambiado. Hermanos, el mismo Dios que me salvó, hermanos, es el mismo Dios, hermanos, que ha hecho grandes cosas en el pasado con el pueblo de Israel. Él abrió el Mar Rojo, Él me salvó, Él me ha cambiado y yo puedo ver la mano de Dios, así como Dios cambió y perdonó a un hombre tan sucio como yo, puede cambiar y transformar y dar una nueva oportunidad a cualquier persona que le crea a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, no hay nada imposible para Dios, porque, hermanos, Dios puede hacer todas las cosas cuando podemos reconocer, hermanos, el poder que solamente se encuentra en Él. No solamente, hermanos, vemos la promesa de Elías, número 2, vemos la oración de Elías. Quiero que veamos ahí el capítulo 18, versículo 42, hermanos. 18, 42 al 45. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas. Daniel, ¿puedes subir, por favor? Dice aquí, hermanos, versículo 42. A la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. Hermanos, le está diciendo, vuélvete 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Hermanos, como todo, Dios quiere llevarnos, hermanos, Él quiere o nos invita a que llevemos todo a través de la oración. La oración de Elías, hermanos, nos debe de impulsar a tener oraciones como la de él. El mejor recurso cristiano que tenemos nosotros, hermanos, es el más tomado, hermanos, muchas veces no tomado por los cristianos. Y quiero que veamos, hermanos, que dice la palabra de Dios, hermanos, que Elías estaba orando, Elías, hermanos, estaba haciendo lo que debería de hacer. Hermanos, también veamos, hermanos, la persona detrás de la oración. ¿Quién está orando para que haya lluvia? Elías, hermanos, dice la Biblia que era un hombre justo. Hermanos, pero también la Biblia nos dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, y el primer texto ahí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Muchas veces, hermanos, la oración no es contestada
por tantos prejuicios que tenemos dentro de nuestro propio corazón. Muchas veces, hermanos, queremos orar, pero no queremos perdonar. Y el texto aquí dice, hermanos, que debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, hermanos, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, hermanos, si lo vemos aquí, no era un hombre, hermanos, que aunque sabía que estaban Acab y Jezabel detrás de él no estaba, hermanos, pidiendo, Señor, elimínalos, Señor, destruyelos, quiero mi propia vida. Él no estaba ahí, hermanos, dice que era un hombre justo. Hermanos, un hombre justo no significa que está pidiendo que le corten la cabeza, está pidiendo, hermanos, que se restablezca aquella persona a la comunión con Dios. Y vemos que Elías era un hombre sujeto a las pasiones y a los mismos deseos que nosotros teníamos, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, dice, por 3 años y 6 meses. Hermanos, una vida justa es esencial para que sean contestadas nuestras oraciones. Recordemos, hermanos, que debemos de confesarnos, perdonar a aquellas personas y nosotros pedir perdón a aquellas personas, hermanos, para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Una persona justa, hermanos, es una persona que no tiene ningún reproche en contra de otra persona. Hermanos, y debemos de tener esa vida justa para que nuestras oraciones sean contestadas. Ahora, hermano, eso lo dice Santiago 5, 16 y 17, que es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús lo dice en Juan 15, 7, nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otras palabras, hermanos, si hacemos lo que dice Santiago 5, 16 al 17, si vivimos una vida justa, hermanos, si permanecemos en la palabra de nuestro Dios, podemos pedir a nuestro Dios porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Hermanos, dice el Salmo 66, 18, si alguien, las personas, bueno, yo voy a hacer la palabra de Dios, yo voy a amar a Dios, pero no voy a perdonar, y tampoco quiero ir a pedir perdón. Hermanos, escucha bien lo que dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermanos, si yo miro la iniquidad, si yo miro en contra de la palabra de Dios, el Señor, dice el Salmo 66, 18, no me hubiera escuchado. ¿Por qué? Salmo 34, 15 nos dice lo siguiente, los ojos de Jehová están sobre los justos. Mi amor, creo que se acabó aquí. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, podemos entender que los ojos de Jehová están sobre los justos, como leemos en Santiago 5:16 o en Santiago 5:17, hermanos, podemos ver que los ojos de Dios están sobre las personas que habla Santiago 5:16 y 17. Pero, hermanos, si hacemos un lado Santiago 5:16 y 17, hermanos, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No solamente, hermanos, estamos viendo la oración de Elías, la persona que está orando detrás es una persona justa, pero también, hermanos, vemos que no solamente es una persona justa, vemos, hermanos, la privacidad de la oración. ¿Cómo la privacidad de la oración? Pues quiero que veamos, hermanos, el versículo 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahora, hermanos, ya que Dios había dado grandes victorias, ahora que Dios había hecho grandes cosas, hermanos, después del Monte Carmelo, él ya no dijo, hermanos, hasta aquí queda. Muchas veces nosotros, hermanos, dentro de la iglesia local, porque hemos tenido cultos llenos, muchas veces porque las clases están llenas, pensamos que nuestros niños van a venir a la siguiente semana. Hermanos, nuestro trabajo no termina, hermanos, ese domingo, no ha terminado el miércoles. Elías, hermanos, el trabajo de él no terminó en el Monte Carmelo. El trabajo de Elías fue ser fiel a Dios en cualquier instante de su propia vida. Hermanos, y quiero que veamos que una vez que Elías hizo la obra de Dios, él se retiró, hermanos, a la oración, se puso de rodillas y empezó a orar a Dios, clamar a Dios, aunque él sabía que Dios iba a hacer algo. Hermanos, él quería seguir buscando a Dios, sabiendo que Dios iba a hacer algo. Hermanos, quiero que veamos esa privacidad de la oración que hizo aquí. Pero, hermanos, también quiero que veamos que Acab
se fue, hermanos, no se fue a la oración, no dijo, pues todo se está arreglando, no fue a orar, no fue a darle gracias a Dios. Hermanos, un corazón que ha sido corrupto, hermanos, y que después de grandes victorias, de ver que después de que el pueblo reconoció que Jehová es Dios, hermanos, y que degollaron a los falsos profetas, él no fue para irse con Elías y buscar a Dios y decir, Señor, perdóname, yo y mi esposa te hemos ofendido, yo y mi pueblo te hemos ofendido, Señor, perdóname, discúlpame, Señor, dame una nueva oportunidad, para mi propio corazón, sino que después de todo, hermanos, lo que acá pudo ver de parte de Dios, hermanos, él simplemente se fue a comer, se fue a beber, y obviamente fue invitado por Elías, dijo que se fuera porque había ayunado por todo lo que se había pasado, pero Elías, hermanos, no vemos que se fue a comer ni a beber. Él se fue, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, él se fue a pedir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque él no estaba, hermanos, tratando de poner algo y ser reconocido, hermanos, en frente del pueblo, sino que lo que él quiso hacer, Elías, hermanos, simplemente fue pararse en medio del pueblo e interceder por el pueblo, interceder por la tierra. Hermanos, no había convicción en el corazón, hermanos, de Acab. No había preocupación, hermanos, sobre los profetas de Baal. Acababan de morir. Y, hermanos, él no tuvo ni siquiera nada de arrepentimiento. Acab no estaba interesado en nadie, excepto en sí mismo. Todo esto nos muestra, hermanos, la condición verdadera de Acab. Hermanos, nos muestra la condición en lo que estaba viviendo. Hermanos, podemos ver quienes han recibido el llamamiento, hermanos, muchas veces de aparecer en público como Elías. Hermanos, han de tratar de hallarse en tiempo de conversar con el Señor en privado, hermanos, y en la mayor soledad, como lo hizo él de rodillas. Hermanos, él se puso de rodillas. Hermanos, qué tremendo que acá, después de ver toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios, hermanos, él lo que hizo, hermanos, fue continuar con su corazón corrompido. Se alegró, hermanos, de seguir, hermanos, viviendo como estaba viviendo acá. Hermanos, la manera en que ponemos atención a la predicación dice mucho de la condición del propio corazón. He visto, hermanos, a muchos cristianos, aún dentro de nuestra propia iglesia, que en lugar de estar escuchando la palabra de Dios, están hablando. Hermanos, están contestando el teléfono, están mandando mensajes dentro de la iglesia. Hermanos, podemos ver que están hasta masticando el chicle, hermanos, tronando el chicle. No vienen, hermanos, con un corazón arrepentido. No venimos, hermanos, con eso. Están escuchando la palabra de Dios, se están riendo. ¿Por qué? Porque mostramos realmente, hermanos, el corazón que tenemos en nuestra propia vida. Hermanos, mostramos el corazón, la manera en que ponemos atención. Pero Elías, hermanos, vemos otra cara diferente a la de acá. Elías, hermanos, estaba lejos de la multitud, se retiró para orar, dice el versículo 42. Cuando estaba ahí, se postró sobre sus rodillas, dijo, hermanos, en ese lugar. ¿Qué nos recuerda, hermanos, cuando aquí Elías se pone de rodillas? Ahí en Mateo 26:36 nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y les dijo, necesito un tiempo a solas con mi Padre, necesito buscar el rostro de Dios, necesito tener esa comunión. Si cada cristiano, hermanos, pudiéramos buscar un lugar apartado, hermanos, y poder refrescar nuestro corazón en la oración al estar en la presencia de Dios. Hermanos, en lugar, hermanos, de irse a otro lugar, Elías va con su Padre Celestial y empieza a clamar por la lluvia. Hermanos, el trabajo de Elías no solamente fue en el Monte Carmelo, sino continuó el trabajo para él. Así como acá, hermanos, Elías no había comido, pero su enfoque era la oración, no era otra cosa más importante. No solamente vemos la oración de Elías detrás de la oración, Elías, un hombre justo, sino también la privacidad de la oración. Y también vemos, hermanos, la perseverancia de la oración. Hermanos, dice aquí el versículo 42 que se puso de rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, Elías. Ya subí a la cumbre y no veo que haya lluvia. Y le volvió a decir, vuélvete 7 veces. Cuando Elías oró, hermanos, por el fuego vino inmediatamente, pero no fue así con la lluvia. Él tuvo que orar 7 veces para que la lluvia viniera. Muchas veces, hermanos, oramos una vez y Dios nos contesta, gloria a Dios. Pero muchas veces, hermanos, debemos de perseverar en la oración, hermanos, por las cosas que muchas veces no han llegado a nuestra propia vida.
Mire, hermanos, muchas veces nosotros nos desanimamos. He escuchado a muchas personas, hermanos, que dicen, pastor, pues Dios no me contesta. Hermanos, debemos de orar hasta que Dios mueva su mano desde los cielos. Hermanos, debemos de orar. Pastor, es que ya oré 1 año. Pastor, ya oré 2 años. Ya oré 3 años. Mira, querido hermano, Elías aquí oró la primera vez y le dijo, sube al monte, y no estaba lloviendo. Oró la segunda vez y nada sucedía. Oró la tercera vez y nada sucedía. Oró la cuarta vez y nada sucedía. Oró la sexta vez y nada sucedía. Pero Elías sabía que si Dios había sido fiel con lo que le había dicho en el pasado, Dios iba a contestar, hermanos, en el presente lo que le había dicho en el pasado. Y él oraba con fe y volvía a decir al criado, ven, porque esta vez la segunda vez Dios va a mandar la lluvia. Ve la tercera vez porque creía que Dios, pero Elías tenía que perseverar en esa oración. Muchos cristianos dejan de orar por su cónyuge. Muchos cristianos dejan de orar por su clase en la iglesia local. Dejan de orar por su pastor, dejan de orar por la salvación de la gente, dejan de orar por sus propias necesidades, diciendo, Dios ya me olvidó. Y la Biblia dijo, Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aunque se encontraba ese hombre allí, encerrado en la cárcel, hermanos, podía confiar en Dios. Y yo diciendo, hey, siervo mío, no importa que estés en ese lugar, no importa que te encuentres en esa manera, todavía hay un Dios en los cielos que ha permitido que estés ahí, pero tú sigue confiando que yo tengo cuidado de tu propia vida. Simplemente clama, pide, suplica y mantén tu corazón en que yo voy a hacer algo, hermanos. Y lo que vemos que este hombre oró 7 veces, ese siervo de Dios, y vemos que Dios, hermanos, empezó a hacer algo bien tremendo. En Lucas 18:1 nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, no desmayar significa no tirar la toalla en la oración. Aunque Dios no me conteste, hermano, es allí donde yo voy a encontrar el refugio de Dios. Hermano, no he visto ningún hombre que sea de oración, ninguna mujer de oración, hermanos, que ande mendigando una vida espiritual llena de la gracia de Dios. Hermanos, un hombre, una mujer que es un hombre de oración, aunque Dios no conteste en el tiempo que nosotros pensamos, hermanos, son personas que dicen, si Dios no ha contestado, ¿dónde está tu Dios? Es que Dios tiene algo mejor para mí y Él lo está haciendo. Hermanos, quiero que veamos, hermanos, también Mateo 7:7-8, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Él no se desanimó Elías, oró la primera vez, la segunda, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Hasta cuándo vamos a techar nosotros, hermanos? Pues yo estoy esperando dentro de muy poco techar. Dentro de muy poco techar. Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Versículo 42, hermanos, de Primera de Reyes 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Hermanos, lo que podemos ver en esta manera, hermanos, que Elías, hermanos, fue humilde, se postró ante la presencia de Dios. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánta humildad deberíamos de tener en nuestra propia vida? Aunque los demás no quieran seguir, nosotros vamos a seguir fieles a Dios. No importa que los demás no quieran orar, no importa que los demás no quieran leer la Biblia, no importa que los demás no quieran testificar, no importa que los demás no quieran diezmar o ofrendar, no importa, yo voy a ser fiel a Dios. Hermanos, y no solamente fue humilde, y Dios le dio gracia, le dio su ayuda. Versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y subió y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuélvete 7 veces. Hermanos, él fue específico en su oración. Es importante, hermanos, que cuando oramos seamos específicos en lo que necesitamos. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, él oró por lluvia para que no hubiera, y no hubo, y luego oró para que hubiera, y Dios contestó. También su oración, hermanos, si vemos su oración, no solamente, hermanos, fue específica, sino fue en serio. Elías, hermanos, fue sincero y específico en su vida de oración. No perdió su tiempo, hermanos, orando solamente por orar, sino que oró, hermanos, por lo que se necesitaba. También, hermanos, fue persistente.
hermano, dice que oró muchas veces, hermano, hasta que el siervo volteó al mar, que volteó a ver al mar y todo fue correcto hasta que él contestó. 7 veces, hermanos, se le dijo, no hay nada, hermanos, que Dios no pueda contestar. Hermanos, él estaba esperando, hermanos, esa respuesta. Si vamos a ver nuestras oraciones contestadas, hermanos, tenemos que tener fe que Dios va a contestar nuestras oraciones en el tiempo perfecto de Él. Número 3, hermanos, la continuación de Elías, versículo 45. Él sigue orando, hermanos, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y dijo, ve y di acá. Dice, como la palma de una mano. Hermanos, como la palma de una mano, dice que vio una pequeña nube. Si solamente, hermanos, muchas veces surgen grandes bendiciones de pequeños comienzos, como lluvia copiosa desde una nube, hermanos, de un palmo en la mano, hermanos. Muchas veces surgen grandes bendiciones, hermanos, de pequeños comienzos. Si solamente, hermanos, comenzáramos a buscar a Dios con todo el corazón, si realmente, hermanos, empezáramos a vivir para Dios, algo tan pequeño que solamente comienza con una vida de confesión, una vida de arrepentimiento, solamente que empiece una vida, hermanos, reconociendo que necesitamos de un Salvador. Muchas personas vagan en este mundo con una tristeza dentro de su propia vida. Si solamente a través de una pequeña oración confesaran su pecado, le pidieran al Señor Jesucristo que entrara a su corazón como el Señor y Salvador de su vida, todo comenzaría, hermanos, con un pequeño comienzo, hasta que Dios haría una obra tan grande en una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que vinieron grandes lluvias. Acab de seguro, hermanos, quería ganarle a la lluvia. Hermanos, quiero que veamos la continuación de Elías, hermanos. Versículo 46 nos dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, quiero que veamos la fuente de su poder. Hermanos, ¿cuál era la fuente del poder que tenía Elías? Hermanos, era la mano de Dios que le fortalecía a este siervo. Así como Pablo, hermanos, lo había dicho en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Puedo tener el gozo en Cristo. Puedo tener la paz en Cristo. Puedo crecer en mi vida espiritual en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la Biblia nos invita también. Pablo les estaba invitando a los Efesios en el Efesios 6:10, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, tal vez la iglesia estaba pasando por debilidad espiritual, pero aquí Pablo le dice fortaleceos. No, en Pablo, fortalécete en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, Elías sabía de dónde venía su fuerza. Él sabía cuál era la fuente de su poder. Por eso mantenía una vida, hermanos, una relación personal con Él a través de la oración. No solamente, hermanos, él pudo continuar por la fuente de poder que había en su vida, que era la presencia de Dios, sino también, hermanos, quiero que veamos la preparación de Elías. Hermanos, vemos que la mano de Jehová estuvo sobre Elías, la fuente de poder, pero también ahí vemos, hermanos, que él ciñó sus lomos y corrió delante de acá. Hermanos, quiero que veamos la preparación de Elías. Hermanos, él amarró su manto, él amarró la vestimenta que él tenía para poder seguir corriendo. Su tarea no terminó en el Monte Carmelo. Hermanos, él siguió todavía, subió a la cumbre del Monte Carmelo para orar. Hermanos, y luego todavía estar orando. No nos dice la Biblia cuánto tiempo oró, cuánto tiempo se llevó. No sabemos cuánto tardó el criado en ir y regresar y ver ahí el mar Mediterráneo para ver si ya ahí venía la lluvia. No nos dice cuánto tiempo, hermanos, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios le contestó. Y en el momento, hermanos, en que vemos la fuente de poder en su propia vida, hermanos, ahora vemos que él se amarró, dice el versículo 46, él ciñó sus lomos y corrió delante, se amarró su manto. Él trató, hermanos, con todo obstáculo posible para correr mejor. Hermanos, él amarró todo para poder correr bien en su propia vida. En nuestra vida, hermanos, estamos en una carrera que debemos correr y existen cosas que estorban en nuestra vida espiritual para correr esa carrera. Hermanos, debemos de amarrarnos, que nada más, hermanos, haya en nuestro propio cuerpo que pueda estorbarnos para correr la carrera que tenemos por delante. Dice Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. O sea, despójate de toda aquella cosa que aparentemente pueda ser buena.
para que puedas correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, todo peso, ¿qué puede ser ese peso? Hermanos, ese peso puede ser hobbies. Ese peso, hermanos, muchas veces puede ser trabajo que nos limita a hacer la obra de Dios. Hermanos, ese peso puede ser, hermanos, tal vez el internet. Ese peso tal vez pueden ser los celulares. Hermanos, ese peso puede ser aún nuestra propia familia. Hermanos, que no nos permite continuar y seguir al Señor. Y dice aquí, todo peso. Y del pecado dice que nos asedia. O sea, hay gente, hermanos, que muchas veces puede ser un peso para que nosotros corramos la vida cristiana, nos mantengamos en esa vida, en esa carrera, hermano. Pero aparte luchamos no solamente con cosas ajenas, sino con cosas que están dentro de nosotros, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo puedo correr esa carrera, hermanos, que tenemos por delante? Número 1, quitando el peso que tenemos. Número 2, hermanos, despojándonos del pecado, quitar el pecado. Y número 3, hermanos, tener paciencia para correr esa carrera. Y lo que sigue aquí el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, alguien dice que no puede, la Biblia nos dice que nadie puede vivir la vida cristiana si toma el arado y voltea hacia atrás. Dice que no es una persona, hermanos, lista para seguir en la vida cristiana. Porque una persona que voltea atrás, hermanos, se va a hacer una persona insípida, se va a hacer una persona que no tiene nada que hacer en su propia vida. Entonces, hermanos, le animo en el nombre del Señor que siga a Dios hasta las bendiciones. Y eso no dura, hermanos, en otras palabras, eso no dura solamente por escuchar las transmisiones en vivo de su iglesia, hermanos, sino en su propio hogar usted puede buscar a Dios. Tome a su familia después del culto, antes de ir al parque, antes de ir a algún lugar. Tome a su familia, hermanos, después del culto. Tome un tiempo, deje de hacer lo que está haciendo. Hermanos, y tome un tiempo para ponerse de rodillas, para leer un salmo, para hablar la palabra de Dios. Tome un tiempo para hacerlo, hermanos, porque si usted escucha este mensaje y ni siquiera tomó un tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y se pone a hacer otras cosas, hermanos, sin hacer caso a la palabra de Dios, hermanos, es que la Biblia nos entra por un oído y nos sale por otro oído, hermanos, y somos oidores olvidadizos. O sea, olvidamos lo que Dios ya nos dijo que deberíamos de hacer en nuestra propia vida. Y si hacemos eso, hermanos, pues dice la Biblia que venimos a ser, hermanos, como las olas del mar que van de un lado hacia el otro. Yo le quiero animar, hermanos, en el nombre del Señor, que tome un tiempo para buscar a Dios con todo su corazón. Sea un hombre, una mujer de oración. Sea un hombre y una mujer que crea las promesas de Dios y que todo lo que la Biblia dice, hermanos, lo va a hacer. Y muchas veces desconocemos eso que Dios dice, pero Dios lo dice, así es, hermanos. Así que si Dios dice, hermanos, que tiene un propósito para nosotros, búsquela a Dios para poder entender, hermanos, y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que así como Elías oró, Señor, la sequía pudo ser quitada, Señor, del pueblo. Ayúdanos a orar, a interceder unos por otros, Señor, que si hay alguna sequía, Señor, que no nos permite, Señor, acercarnos delante de ti, para que esa sequía, Señor, se quite. Señor, es necesario volvernos de todo corazón a usted y reconocer que no hay otro Dios, no hay nada mejor que estar en su presencia, Señor, para que la crisis, Señor, de la sequía pueda ser quitada y podamos tener, Señor, grandes victorias continuas y seguirte a donde quiera que usted nos mande, Señor, para vivir en bendiciones continuas, Padre. Ya sea, Señor, por un largo tiempo, por un corto periodo, Señor, pero sabemos que aunque no todo el tiempo estamos viviendo, Señor, en las bendiciones, podemos vivir en la presencia suya, que es muchísimo mejor, Señor, que las cosas que nosotros prestamos atención. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Vamos a despedirnos con un himno en esta tarde. Dios les bendiga. A veces cuando oramos, ¿verdad? Y no vemos que la oración es contestada, a veces nos desanimamos, pero como decía el pastor, ¿verdad? Muchas veces es que Dios está preparando, ¿verdad? Esa bendición especial, aún mejor, y a veces también nos desesperamos porque vemos que otros les va bien, otros sí son contestadas sus peticiones, pero usted sigue orando, ¿verdad? Sigue orando, confiando de que a lo mejor esa va a ser la última petición que va a hacer a nuestro Dios y Él va a contestar ahora sí. Así es que vamos a seguir orando a nuestro Dios para que, ¿verdad? Él pueda contestar a su tiempo las peticiones. Vamos a cantar, hermanos. Si fue motivo de dolor, este hermoso himno, hermanos, y
por eso que vamos a despedir, hermanos. Siempre buscando mantener una relación con nuestro buen Dios, hermanos. Y fuego activo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el fin y protector, quizá la sanidad no quise. Perdón te ruego, Señor y Dios, escucha Dios mío, persona humilde, y dígame tu tentación sutil. Así que vamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.